Vamos a sumergirnos hoy día entonces en la meditación bíblica. Hemos orado, hemos cantado, nos hemos abrazado para ahora tener un tiempo de acallar nuestra alma, de guardar silencio y escuchar la voz del Señor. Así que quiero invitarle a que si usted tiene su Biblia, la pueda abrir en el libro de Efesios. Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 para leer los versículos del 1 al 3. ¿Amén? ¿Sí? Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Me gustaría introducir esta exhortación haciendo una pregunta para ustedes. ¿No le ha pasado de pronto por ahí que hay personas, y me voy a limitar solamente al contexto de la iglesia, sino que también podemos pensar fuera de ella, que no necesariamente cuentan con nuestra entera simpatía? No quise decir que hay personas que le caen mal, porque eso suena como feo, ¿cierto? Es como poco cristiano que alguien te caiga mal. Bueno, pero independientemente de eso, hay personas que no cuentan con nuestra entera simpatía, porque incluso hay veces, y lo voy a decir de esta manera, hay razones como de química, ¿sí? Como hay gente que se conoce y como que no cuadra la cosa. Y fíjense que yo quiero contarles la historia de un pastor que vivió una situación bastante incómoda respecto de este asunto. Era el pastor de una iglesia hace muchos años y conoció a la hermana de una miembro de la iglesia que frecuentaba constantemente la congregación. Y resulta que al momento de conocer a esta hermana, él la saludó con harto cariño, qué sé yo, pero ella dejó de frecuentar la iglesia porque la hermana, ¿cierto?, de esta mujer, le cayó mal el pastor. Por alguna razón que el pastor desconocía, esta mujer no le tuvo mucha simpatía. Y empezó incluso a hablar cosas en contra del pastor, ¿sí? Es que no me gusta cómo se viste. Es que no me gusta cómo predica, no me gusta cómo habla. Es que no me gusta el auto que maneja. Y empezó a tener ciertas actitudes en contra de el pastor que empezaron a llegar a oídos del pastor. Ustedes saben que estas cosas en la iglesia, y no solamente en la iglesia, en todo lugar, siempre se saben. Y un día, este pastor se entera de que esta mujer, que no le tenía mucha simpatía, enfermó gravemente. Y la hermana que frecuentaba la iglesia le pidió al pastor un favor. Mi hermana necesita donadores de sangre, porque ella se va a someter a una cirugía muy delicada y necesita, el hospital le exigió para operarse que tenía que presentar donadores de sangre. Así que, pastor, usted que está ahí frente a la congregación está compuesta por muchas personas, haga el llamado para que hermanos puedan ir y donar sangre para que mi hermana pueda hacerse su operación. Efectivamente, el pastor acogió esta solicitud, se paró delante de la congregación y les dijo: queridos hermanos, estamos con una necesidad, hay una hermana de la iglesia que tiene a una familiar muy delicada en el hospital, necesita de nuestra solidaridad y que vayamos a donar sangre. Y mientras el pastor estaba diciendo eso, el Espíritu Santo empezó a reprenderlo en su mente diciendo: tú también deberías ir a donar. Y entonces él decía: porque aquí somos muchas personas y usted puede disponer de un tiempo para ir al hospital, donar un poco de su sangre en favor de esta hermana. Y el Espíritu Santo le decía en su mente: tú también tienes que ir. Finalmente, el pastor dijo: ok, yo también voy a ir a donar sangre para esta persona, que no me tiene mucha simpatía, pero bueno, vamos a ir igual. Llegó al hospital
hizo todo el trámite para ingresar a la sala de donación, ¿cierto? Lo sentaron ahí en la camilla, los que han ido a donar sangre saben un poco cómo funciona el tema, le pasaron esa pelotita que uno tiene que empezar a apretar, y mientras salía la sangre por las venas y llenaba la bolsita, ¿cierto? Que son aproximadamente como medio litro, el Espíritu Santo habló a su mente, decía, tienes que ir a visitarla. Y ahí el pastor, mientras apretaba la bolsita, decía, Señor, no me pidas tanto, por favor. Y el Espíritu Santo en su corazón decía, tienes que ir a verla. Terminó de donar el pastor y donde estaba esta sala de donación era en el mismo hospital donde ella estaba hospitalizada, gravemente enferma. Así que el pastor decide, ok, Señor, voy a ir a ver a esta hermana. Y cuando entra en la habitación, él nota que la mirada de esta mujer había cambiado. La mirada de esta mujer hacia él, cuando lo ve entrar por la puerta, había cambiado. Y le dijo al pastor, yo quiero agradecerle por el gesto de invitar a la iglesia a donar y por incluso usted mismo donar un poco de su sangre. Y este pastor aprovechó esa ocasión y le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo le doné un poco de mi sangre, pero esta sangre que yo le doné está manchada, está sucia por el pecado. Pero hay otro que derramó su sangre de manera perfecta, justa y santa para que sobre ti recayera vida, salvación. Y esa es la que también tú puedes hoy día clamar para que tu alma sea levantada. Y en ese momento la mujer que estaba en la cama comenzó a llorar y le decía, pastor, por favor, cuénteme esa historia. Y el pastor, predicando el evangelio, logró restaurar su relación con esta mujer. Esta mujer conoció al Señor. Para gloria de Dios, la mujer se recuperó de su enfermedad y comenzó a congregarse en la iglesia del pastor, donde la vez que lo había conocido, había dicho, no me gusta. Y para la vida del pastor fue una gran bendición esta mujer, porque fue una mujer que sirvió y sirvió constantemente. Queridos hermanos, ciertamente el Señor nos depara en la vida, incluso de la vida dentro de la congregación, desafíos como este. Y el texto que nosotros acabamos de leer precisamente nos apunta hacia esa dimensión de nuestra espiritualidad. Existe una dimensión de nuestra espiritualidad que debe ser vivida comunitariamente. Y hay una palabra que yo quiero destacar en este texto. La palabra es tolérense los unos a los otros. Tolérense los unos a los otros. En Concepción nosotros leemos la Reina Valera 1960. Y en esa versión, la palabra que aquí dice tolérense es soportaos. Y hay mucha gente que lee eso de soportaos y piensa que es como ofrecer apoyo, ¿sí? Como soportar al otro, como prestarle una silla para que se siente, ¿cierto? Para que se apoye. Pero en realidad, en este caso, la NBI traduce muy bien esta palabra en el original. Porque esta palabra, en el original, significa literalmente tolerar, aguantar firmemente incluso a personas que no cuentan con nuestra entera simpatía dentro del contexto de la comunidad cristiana. Entonces el llamado que el Señor nos hace hoy día y que anuncia sobre esta iglesia es: aprendan a tolerarse los unos a los otros. Tolérense los unos a los otros. Y hay tres cosas en este texto respecto de la tolerancia que yo quiero compartir con ustedes brevemente. El primero de ellos es que la tolerancia en este texto es un llamado. En este texto la tolerancia hacia el prójimo es un llamado. Mire lo que dice el versículo 1. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, dice el apóstol Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En la Biblia, la palabra llamamiento tiene una profundidad muy singular, porque cuando la Biblia habla de llamamiento, se refiere principalmente al llamado que Dios ha hecho de manera individual sobre cada uno de nosotros. En algún
punto de nuestra vida, el Señor salió a tu encuentro y te llamó para poder injertarte en el cuerpo de Cristo. El Señor no te llamó a vivir una vida de espiritualidad solitaria. Si tú ves el ejemplo de Cristo a lo largo de todo su ministerio, Él nunca llamó a sus discípulos a vivir una vida solitaria, a vivir una fe individualista, a vivir una fe centrada en sí misma. El Señor siempre llamó a sus discípulos a relacionarse los unos con los otros. Por lo tanto, cuando el Señor llama a sus hijos para formar parte de una iglesia, los injerta en el cuerpo para que puedan estar juntos y comenzar a relacionarse los unos con los otros. Y esto tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? El apóstol Pablo dice, si ustedes responden al llamado con dignidad, no les va a quedar otra que tener que empezar a relacionarse con sus hermanos en la fe. Si nosotros respondemos al llamado de Dios con dignidad, no nos queda otra alternativa que relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. Y bastará con que tú empieces a relacionarte con tus hermanos en la fe para que surjan los problemas, para que surjan las diferencias, para que se presenten los desacuerdos, las desavenencias. Si tú quieres pasar por la iglesia sin tener problemas con nadie, lo que tienes que hacer es venir el día domingo, sentarte en ese lugar, mirar hacia adelante, no saludar a nadie a tu lado y apenas termina el servicio, volver a tu casa y no relacionarte con absolutamente ninguna persona aquí en la iglesia. Esa es la única manera en que tú vas a poder llevar relaciones dentro de la iglesia sin dificultades. Que no conozcas a tus hermanos, que no te encuentres con ellos, que no vivas la vida de la fe junto con ellos. Pero no es la manera en que Dios nos llamó a vivir la vida espiritual. Él nos llama a formar parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo somos miembros juntos con otros que debemos estar juntos. Y cuando eso suceda, vas a empezar a tener problemas. Entonces fíjate, la tolerancia es un llamado, porque cuando el Señor te llama al cuerpo de Cristo, te advierte, vas a ser parte de la iglesia, pero vas a tener que tolerar a tus hermanos. Te vas a encontrar con personas que no van a ser de tu entera simpatía, pero es en este contexto en donde debemos marcar la diferencia. En cualquier otro contexto social, piensa tú en los grupos sociales que podemos tener afuera, ¿sí? Clubes de barrio o reuniones de amigos, qué sé yo. Cuando te encuentras con la dificultad de relacionarte con alguien de manera complicada, tú puedes tomar la opción de decir, no le hablo más. O le quito el saludo, lo voy a evitar. Y así entonces no me hago problema con esa persona. Hermano, eso no está permitido en el contexto de la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo y a adquirir esta característica de la tolerancia con nuestros hermanos que están a nuestro lado. Entonces, cuando la Biblia habla de este llamado, nos anuncia el hecho de que si vamos a formar parte del cuerpo de Cristo, vamos a tener que relacionarnos con las personas. Y eso va a traer desafíos para nuestra espiritualidad, porque vamos a tener que poner en práctica la tolerancia, porque mientras más me relaciono con mis hermanos, más dificultades y desavenencias surgirán. Y el llamado es a resolverlas. Tolerancia. La tolerancia es, en primer lugar, según este texto, un llamado. Pero no solo es un llamado, hay una segunda cosa en este texto que yo quiero anunciar para ustedes. Tolérense los unos a los otros no es solamente un llamado, sino que también es un gran desafío. Es un gran desafío. Fíjense lo que dice el verso número 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Tolerantes unos con otros en amor. Este segundo verso introduce conceptos como la humildad, introduce el concepto de la amabilidad y de la paciencia como cualidades que están asociadas al mandato de tolerar a mi hermano.
Por lo tanto, si usted piensa que la tolerancia es, sí, ya lo voy a masticar, no lo voy a pasar, pero voy a fingir, no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia dice, tolérense los unos a los otros en amor. Y si estamos convencidos de que el amor es una decisión, entonces la tolerancia te obliga en la fe a llegar a amar a aquella persona que incluso no cuenta con tu entera simpatía. Y Jesucristo lo explicó de una manera maravillosa. Si ustedes aman solamente a sus amigos, ¿qué hacen de más? La gente del mundo también hace eso. Los paganos también hacen eso. Ellos aman a sus amigos. Jesús dice, yo les digo, amen también a sus enemigos. Amen también a sus enemigos. Podemos tomar esa decisión por el amor, incluso por aquellas personas con las que no nos llevamos muy bien, en el contexto de la tolerancia. Hermanos, no es fácil y no será fácil ser humildes, ser amables y pacientes. Pero lo que vemos en el texto es que la idea que toma más fuerza es que debemos, con nuestras actitudes, tolerar las acciones que nos parecen desagradables u ofensivas. Tengo una pregunta. ¿Usted invitaría a almorzar a aquella persona que no cuenta con su total simpatía? Piensa en eso. Tal vez esa persona está aquí en su mente. ¿Usted le invitaría a almorzar a su casa? Hubo un hombre que preparó una cena. Y a esa cena invitó a todos aquellos que le habían traicionado. Él compartió la mesa con todos aquellos que le habían traicionado. Esa persona era Jesucristo. Después de que Él resucitó, dice la Biblia, Él estaba en la orilla del lago preparando un pez asado. Y sus discípulos, aquellos que lo habían traicionado, aquellos que lo habían abandonado, aquellos que incluso lo habían negado, cuando lo ven, lo reconocen, se lanzan hacia Él. Y Jesús los recibe y les dice, tengo lista la cena, sentémonos a comer. Jesús fue capaz de tolerar las fallas, los pecados de sus discípulos, y aún así decidir amarlos al punto de morir y entregar su sangre por ellos. Fíjate lo importante de esto. Porque Dios no nos está pidiendo que hagamos nada que Él mismo ya no ha hecho por nosotros. ¿O me vas a negar que el Señor ha sido sumamente tolerante y paciente contigo? ¿O vas a desconocer que el Señor ha sido paciente con tus fallas, con tus pecados, con tus rebeldías? ¿O acaso el Señor no ha sido tolerante cuando una y otra vez has ido delante de su presencia para pedir perdón por ese mismo pecado? Y aún así el Señor te ha recibido con sus brazos de amor y de gracia para no abandonarte y dejarte jamás. El Señor no te pide que hagas nada que Él no hace contigo. Él es tolerante, es paciente, es benigno con nosotros. Y eso mismo que Él hace con nosotros, nos dice, háganlo con su prójimo. Háganlo con la persona que está a su lado. Marquemos la diferencia. Es afuera donde las instituciones se dividen cuando hay visiones distintas. En la iglesia no debe ser así. En la iglesia debe primar este espíritu de tolerancia para relacionarnos, no en base a nuestros intereses personales. Porque aquello que nos es común, queridos hermanos, es muchísimo más sublime que nuestros deseos o nuestros intereses personales. Es la sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Es un desafío. Es un tremendo desafío porque nos invita también a considerar el camino para resolver los problemas dentro de la iglesia. Porque también la tolerancia y la paciencia tienen límites. Pablo no está diciendo tolérense a todo evento. Pablo era un hombre muy consciente de las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, si alguno tiene queja contra ti,
¿Qué debes hacer? Si alguien tiene un problema contigo, tengo que ir donde el consistorio a acusar a esa persona. O tengo que ir donde el pastor para decirle que... ¿Qué dice la Biblia? Debes ir tú, de frente, cara a cara, mirando a los ojos a esa persona para resolver el problema. ¿Y sabes cuál es la dificultad dentro de la iglesia? Que nosotros miramos Mateo 18 muy a la distancia y no practicamos lo que Jesús dice. Cuando tenemos un problema con otra persona, lo último que hacemos a veces es hablar con esa persona. Empezamos a comentar la situación con el que está al lado y empezamos a emitir juicios sin ir delante de esa persona y decir, ¿sabes qué? Tengo esta queja contra ti o hay este problema entre nosotros. Es por eso que Jesucristo estableció esa fórmula de resolución de conflictos dentro de la iglesia. Anda tú, solo, cara a cara, enfrenta a esa persona y en amor intenta resolver el conflicto. Partamos por ahí. Porque si somos capaces entonces de amar a nuestro prójimo y resolver esos conflictos en la interna de una conversación personal, dice la Biblia, has ganado un hermano. Si aún, habiendo hablado personalmente con él, la cosa no se resuelve, entonces Jesús dice, llama a un testigo. Llama a alguien que te acompañe para que en sus oídos conste todas las palabras que ustedes van a decirse. Si eso tampoco resuelve el problema, entonces la Biblia dice, dilo a la iglesia. Que esto lo resuelvan los líderes, el consistorio. Pero ¿por qué partimos por el último paso siempre? ¿Por qué no somos capaces de practicar esta espiritualidad comunitaria que me invita primero a resolver los problemas cara a cara? No por nada, hermanos, la Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 2, voy a pedir que podamos abrir ese texto, porque me parece interesante la propuesta de Pablo aquí en Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Dice así, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Fíjense, no somos capaces de reconocer que es la bondad, la tolerancia y paciencia de Dios la que quiere llevarte al arrepentimiento. Hermanos, ser tolerantes puede traer arrepentimiento, porque es como Dios obra con nosotros. Y si nosotros somos capaces de ser tolerantes con otras personas para resolver los conflictos en amor, lo que tú incluso puedes provocar en esa persona es que ella se arrepienta de sus pecados y puedes edificar y alimentar espiritualmente a una persona por medio de tu actitud hacia ella. No por nada, Pablo dice que esta es la manera en que la iglesia debe convivir. Esa es la manera en que la iglesia debe llevarse adelante. Entonces, hermanos, la tolerancia que debemos tener entre los unos y los otros, en primer lugar, es un llamado. Es un llamado a vivir en comunión. En segundo lugar, es un desafío de complementar la tolerancia con la humildad, con la amabilidad y la paciencia. Y por último, dice este texto que la tolerancia es un compromiso. La tolerancia es un compromiso. El versículo 3 de Efesios 4 dice, esfuércense. Un verbo, esfuérzate. El esfuerzo demanda compromiso. Comprométete por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Comprométete a mantener la unidad.
La tolerancia es un compromiso con la unidad de la iglesia para la gloria de Dios. La tolerancia es una manera de preservar la comunidad. El problema es que cuando los cristianos somos propensos a criticarnos unos a otros, a apuntarnos y juzgarnos unos a otros, lo que eso provoca es que el ambiente de la comunidad se vuelva medio raro y dejamos de ser una iglesia acogedora. Una iglesia poco acogedora es una iglesia que está dividida o que está llena de rencillas o de chismes o está llena de peleas internas. Hermanos, la tolerancia es un compromiso con la unidad de la iglesia, para que no sean mis intereses los que se sobrepongan al propósito superior que debe convocarnos, que es conservar la iglesia unida para la gloria de Dios, incluso si eso implica tener que aguantar ciertos atropellos. Yo quiero que esto se entienda muy bien, lo que voy a decir. Pero hay ciertas circunstancias dentro de la vida de la iglesia en que no es necesario armar un escándalo, en que no es necesario agrandar un problema que puede ser resuelto de buena manera si somos obedientes a Mateo 18. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso debe estar también asociado a la iglesia, a conservar su unidad. En los más diversos contextos de la vida, la opción del creyente siempre debe ser por la paz. El creyente debe ser un pacificador, porque Jesucristo mismo dijo en Mateo 5 que son bienaventurados, son felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El carácter del creyente debe estar moldeado siempre por la opción de la paz, por mantener la unidad, por mantener el vínculo, para que el Espíritu Santo sea también glorificado. Queridos hermanos, entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hoy día nos dice: tolérense los unos a los otros. Esto es un llamado a vivir conectado con el cuerpo. Es un desafío que demandará de nosotros pulir nuestro carácter para ser más humildes, más amables y pacientes con el prójimo, para comprometernos con la unidad de la iglesia por encima de mis intereses personales, para que así Cristo sea exaltado como el Señor de la iglesia. Quiero dejarte entonces con dos reflexiones. La primera de ellas es: ¿te parece difícil soportar o tolerar a alguien que podemos calificarlo como insoportable? Ciertamente lo es. Tal vez para algunos es más fácil. Y el llamado de Pablo en este texto no es a fingir, no es a que tú finjas amor, sino que decidas amar a tus hermanos. Y el ejemplo perfecto de eso lo encontramos en nuestro Señor y Salvador. Cristo manifestó el amor de Dios, y en Cristo vemos reflejada la paciencia y la tolerancia de un Dios que está enojado en contra del pecado. Dios, como juez justo, está airado en contra de toda la maldad. Y justamente Él podría estar enojado con nosotros, pero Él manifiesta su paciencia contigo, no derramando su ira santa sobre ti, porque la derramó sobre Cristo Jesús. Porque Él te amó en la persona de Cristo Jesús, para que ya no tengas que ser el sujeto de la ira de Dios, sino que de su paciencia y de su bondad. Si estás en Cristo, si crees en Él, entonces Dios manifiesta su amor perfecto, paciente y tolerante. Y de esa misma forma nos invita a ser pacientes y tolerantes
con nuestro prójimo. Tal vez esto te lo puedes llevar de tarea para la casa. ¿Quién será el insoportable al que tendrás la oportunidad de tolerar con paciencia y amor durante esta semana? ¿Quién será ese insoportable o quién será ese insoportable a la que tendrás la hermosa oportunidad de tolerar en amor durante esta semana? Pastor, eso es muy difícil. No le quepa duda alguna que lo es. Porque además uno con los años, y yo voy a hablar desde mi experiencia, se va ganando la antipatía de las personas. Sobre todo cuando uno está como en puestos de liderazgo, como que uno se va ganando la antipatía de algunas personas. Y no saben lo difícil que es lidiar con eso. Pero tenemos un gran ejemplo, que es nuestro Salvador. Y si estamos en Él, Él no nos pide nada que Él ya no haya hecho con nosotros primero. ¿Quién es Él o la insoportable a la que hoy día el Señor te invita a tolerar, a amar con paciencia, humildad y amabilidad durante esta semana? Que ese desafío sea guardado en tu corazón. Recuerda que nuestra espiritualidad no solamente se vive de manera vertical hacia Dios. La Biblia también anuncia una espiritualidad colectiva, horizontal con nuestros hermanos. Ambas cosas son importantes para crecer en la fe y así glorificar a Cristo en nuestra vida. Que Dios te bendiga.